Shabbat Shalom, Brujín Jabaim, bienvenidos. Y agradecimos siempre debemos estar porque el Eterno nos permite cumplir un mandamiento como es el Shabbat, el día que Él bendijo. Hoy nuestra parashá se llama Kitabo, traducida como cuando entres. En esta porción, ¿cuáles son los temas? Primero, habla de las primicias y los diezmos que se deberían de entregar al Cohen, y el Cohen hacía una bendición muy especial de esto. Y después vuelve a repetir maldiciones y bendiciones que Hashem les dice que tengan cuidado porque si no vendrán maldiciones si no obedecen. Bien, nuestra porción empieza en el 26:1 y dice así: Ve allá, Kitao, y será cuando entres que el Señor tu Dios te da como herencia, ocupándola y poblándola. Entonces, Kitabo será y cuando entres. Seguimos ahí en el 26, dice: tomarás lo primero, porque son las primicias, lo primero, de todo fruto del suelo, producido por la tierra que Hashem tu Dios te da. Debes ponerlo en un canasto e ir al sitio que Dios te diga, como lugar asociado con su nombre. Ahí te presentarás ante el sacerdote que oficia en este momento y le dirás: hoy estoy declarando a Hashem, tu Señor, que he venido a la tierra que Dios juró a nuestros padres que nos daría. Entonces el sacerdote tomará el canasto de su mano y lo pondrá delante del altar de Dios, tu Señor. Harás entonces la siguiente declaración ante el Eterno: mi ancestro era un arameo sin hogar. Fue a Egipto con un reducido número de hombres y vivió ahí como inmigrante. Mas fue ahí, se convirtió en una nación grande, poderosa y populosa. Entonces, lo primero que nos dice el Eterno es que hay que dar las primicias. Más adelante habla de los diezmos, pero es lo mismo. Cambia el concepto, pero lo mismo es lo mismo, tanto los primeros frutos como los diezmos. Fíjense, todo lo que hacemos para Hashem debemos de darlo con alegría. Si usted no da con alegría o lo da forzado porque no le queda de otro por miedo, entonces no sirve para nada lo que da, para nada. Uno tiene que hacerlo siempre alegres. ¿Por qué? Porque cuando uno trae sus ofrendas y sus diezmos, hay que hacerlo con shinja. Esa shinja, que es más que reírse, es más que simplemente un gozo vano, sino tenemos que venir con gozo, porque ¿a qué venimos nosotros todos los Shabbat? A cumplir un mandamiento, y debemos venir con gozo. Por eso también, cuando la persona está triste y viene con tristeza, no le agrada al Eterno. Acuérdense que Él dice que por no haberme servido, ¿se acuerdan? Entonces, tenemos que hacerlo con mucho gozo. Ahora, dar un diezmo y una ofrenda, fíjese, no es venir y decirle a Hashem o al sacerdote: aquí está mi ofrenda, aquí está mi diezmo. No, va más que a eso. Venir a dar nuestras ofrendas y nuestros diezmos es un reconocimiento que todo le pertenece a Hashem. No venimos aquí a presumir, nuestro concepto es: vengo y le doy al Eterno. No le damos nada. Más bien debemos de venir a darlo pensando: no merezco nada. Y lo que tengo, si no fuera por ti, no podría traerlo. Ese es el verdadero motivo de dar y de dar tus diezmos. Primero lo haces con alegría. El segundo, no vas a poder traerlo sin gozo, sin alegría. Y debes de entender que cuando lo das y le dices al sacerdote que haga la verajá, debes de saber que todo se lo debes a Él. Nada es nuestro, mis amados, todo es de Él. Nosotros debemos que entender esto, porque ahora estamos en la Torah. Si amamos al Eterno, entonces tenemos que dar de todo lo que dispongamos: nuestro dinero, nuestra fuerza, nuestro servicio. Los frutos que se llevaban eran los frutos que existían en esa época en Israel. Ahora hay más frutos, pero había 7 frutos muy específicos que se deberían de llevar. Ya lo hemos visto en otras porashot.
Y entonces, redondeando esta idea, ¿qué dice la palabra de Dios? El que te pide que des de corazón, pero no nada más es un dar a Él, porque nos pone aquí un ejemplo en Mateo 5:42, dice, aquel que te pida, dale, dice el Mesías. Si alguien te pide, le debes dar, así como traes tus ofrendas a Hashem, también a nuestros prójimos. Por eso dice el rezo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas al prójimo, y si amas a Hashem, vas a cumplir. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Si alguien está necesitado, ¿cómo le decimos que no? Mejor voy a hacer una verajá por ti para que Dios te dé la provisión. No, son ideas equivocadas que teníamos. No, me pide alguien y yo le doy. Hay veces, mis amados, que aunque no tenga necesidad, si me pide, aunque no esté en una situación extrema, si me pide, le doy. Con sabiduría, claro, uno tiene que pedir dirección a Hashem para poder dar mucho de lo que Hashem nos ha dado. Entonces, lo primero que nos dice el Mesías es que hay que dar de todo. Y luego también, ahí mismo, pero dice algo que conocemos muy bien. Da de gracia lo que de gracia te ha dado el Eterno. Nosotros damos gracias, ¿por qué? Porque reconocemos que todo no es mío. Da de gracias. Es porque para ti fue gratis lo que conseguiste. No importa que sea con tu trabajo, es gratis. Y así como para ti es gratis, también debes de darlo así, gratis, sin costo, sin condiciones, sin nada. Luego nos da una sentencia en Hechos 20:35. En todo se ha enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Mesías que dijo, más bienaventurado es que dar que recibir. Y nosotros de veras, cuando uno le da a alguien que uno ve que está necesitado, saben que para nosotros es un gusto. Porque así debe ser. De gracia hemos recibido y somos bienaventurados. El Eterno no se queda con nada, el Eterno dice, obedece. Pero hay veces que no obedecemos, por lo que ustedes mandes. Escatimamos el diezmo, escatimamos las ofrendas, y eso obviamente no le está agradando a nuestro Eterno. Es más bienaventurado dar que recibir. ¿Qué hay que hacer? Yo prefiero dar que recibir, porque yo sé que al final se me va a regresar. Yo doy, se va a regresar, ni más ni menos, no hay otro. Fíjese, la palabra dar en hebreo no es casualidad, se llama Natán. Y Natán es una palabra que si usted se fija se escribe igual, de izquierda o de derecha a izquierda. Igualito, Natán. Y entonces, ¿qué dice? Si yo doy, voy a recibir. Si yo doy, voy a recibir. Por eso se escribe igual. Yo doy, voy a recibir. Y no estoy esperando recibir, simplemente sé que Hashem va a cumplir sus promesas. Tan es así la importancia de dar, que el Pirkei Avot, es un libro judío, dice que hay 3 cimientos que sostienen al mundo. 3 cimientotes. Primero, conocimiento de Hashem. Conocimiento de Hashem es lo primero que el Pirkei Avot dice. Lo primero es que tienes que conocer a Hashem, claro, si no lo conoces no va a ser lo demás. Después dice que otro es el servicio a Hashem. Por eso el servicio es bien importante, porque dice, ese es otro pilar, servir a Hashem. Primero lo conoces y luego le sirves. Pero el tercero, fíjese, son 3 nada más, es hacer gesed. Hacer gesed. ¿Por qué? Porque es una virtud que debemos de tener, porque el gesed es muy importante para Hashem. Tan es así que lo pone aquí, inspirando a los sabios a decir que ese es uno de los pilares. Cuando alguien te pida, no cierres tu mano, no endurezcas tu corazón, da y da sin cansarte. No, ya di demasiado, no, nunca es demasiado. Cuando se trata de ayudar a una persona, nunca es demasiado. Y entonces, conclusión,
Demos, que vamos a recibir bendición y bendición. Yo siempre digo esta fórmula matemática. Si yo tengo un peso y doy 1, ¿qué me va a quedar? Nada, 0. 1 menos 1, 0. Pero no, la fórmula de 100 no es esa. 1 menos 1, 3. Ah, caray, quiere decir que me va a regresar con creces. Ese es nuestro Dios. En el versículo 26, 17, hoy has declarado lealtad. Bueno, el 16. Hoy Dios tu Señor te está ordenando obedecer todas estas reglas y leyes. Debes cumplirla cuidadosamente con todo tu corazón y con toda tu alma. Hoy has declarado lealtad a Dios. Tú lo declaraste, nadie te obligó, haciéndolo tu Dios y suplicando andar en sus sendas, en sus caminos, cumplir sus decretos, sus mandamientos y sus leyes y obedeciendo su voz. Si tú has decidido que Hashem sea tu Dios, entonces debes de obedecer todos los mismos y debes de andar en los caminos que Hashem nos pide. Y claro, no nada más hay que guardar, acuérdense que siempre que hablamos de guardar o de estudiar no quiere decir que ahí se quedes, pon por obra los mismos. Eso es lo más importante. Y aquí nuevamente nos habla de qué, de las bendiciones y maldiciones. Y dice en el 27:11, ese día Moshe le dio al pueblo las siguientes instrucciones. Cuando crucen el Jordán, los que se pararan sobre ella el monte Gerizim para la bendición del pueblo serán Shimón, Leví, Yehudá, Isahar, Yosef y Benjamín. La mitad ya lo hemos visto, la mitad de las tribus en un monte, en la otra en otro monte. Y entonces se las enuncia. Vamos a ver algunas. Bueno, pero antes vamos a ver esto. En el 28-22 dice, Dios te golpeará con unción, fiebre, delirio, parálisis, la espalda, la peste negra y la peste amarilla, y estas calamidades te perseguirán hasta destruirte. Qué palabra tan fuerte. Pero uno cree que las cosas de Hashem no son tan fuertes. ¿Qué quiere decir? Te va a herir. Y esto me lleva a relacionar este tema con qué. Siempre ustedes, ¿por qué nos enfermamos? ¿Por qué estamos enfermos? ¿Por qué? Y lo primero que se nos ocurre es, porque ya estoy grande, porque tengo una enfermedad natural. ¿Por qué? Porque ya es lógico que ya tengamos enfermos, pero no, mis amados. Dicen que el Moshe murió de 120 años y pleno de vida. En otras épocas, otras circunstancias, pero es un ejemplo. Y entonces, lo que sucede, mis amados, es que normalmente estamos enfermos, quitando esta causa, porque no obedecemos. ¿O por qué nos enfermamos otra vez? Otra opción. Porque no cuidamos nuestro cuerpo. Y luego queremos estar sanos y nuestro cuerpo le hemos dado una vida muy difícil. Pero también hay otra cosa, la hereditaria, la genética. 3 causas: enfermedades, mal cuidado del cuerpo, y las otras son hereditarias. Pero la mayor y comprobada por la ciencia médica de todas estas 3, se ha descubierto, fíjense, que toda enfermedad proviene de un efecto espiritual. Ellos mismos lo han dicho, los médicos, porque hay veces que al médico le llega una enferma y no sabe cómo curarla. No sé qué tienes. Su problema no es así. ¿Se acuerdan de las plagas? ¿A quién iban cuando estaban enfermos? No iban al doctor, iban al sacerdote. ¿Por qué? Porque era una enfermedad eminentemente espiritual. Entonces, si ya está comprobado, y además no solo lo vemos en nuestras vidas. Ahora, otra cosa también importante es que debemos de hacer lo que dice el salmista. Teilín 32:3. Dice el salmista, mientras callé, o sea que no confesé mi pecado, envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió ni verdor ni sequedades de verano. Mi pecado te declaré, dice el 5. O sea que hay que declarar el pecado, porque mientras él no lo declaró, estuvo enfermo. Sus huesos empezaron a debilitarse. ¿Se dan cuenta por qué el salmista decía eso? Y se dan cuenta por qué estamos diciendo que todas las enfermedades son espirituales.
y la mayoría son por pecados. Si yo estoy enfermo porque como mucho, entonces es un pecado. ¿Cuál? La gula. Si yo no me cuido, si yo no protejo mi cuerpo, claro que es un pecado. Entonces, eso es lo que dice el salmista. Ahora bien, decíamos también que las herencias se heredan. ¿Yo qué culpa tengo de que mi papá era cualquier cosa que ustedes se les imaginen? Tenía diabetes, tenía XX enfermedad. Y yo digo, Eterno, ¿yo qué culpa tengo? Tú me diste ese padre, yo no lo pedí. No, pero el Eterno lo permitió. Y luego miren lo que dice Jeremías 31:29. En aquellos días no se irá más. Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. O sea, tienen la herencia. Los padres comieron las uvas agrias. Está hablando obviamente en sentido figurado, está hablando del pecado. Dientes de los hijos tienen la dentera. Sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo el hombre que comía las uvas agrias tendrán la dentera. O sea, ¿de qué es dentera? Estaban enfermos de los dientes. Porque hasta eso, muchas veces estamos enfermos. Dice un libro que tenemos que toda enfermedad tiene un origen en el cuerpo. Se manifiesta en la mano, se manifiesta en el pie, se manifiesta en qué. El salmista dice que sus huesos. Pero puede ser, pero sin embargo dice que si yo sigo con los pecados de los padres, entonces yo voy a seguir con la herencia. Entonces, ¿cuál es el remedio? Arrepentirse, rectificar y dejar el pecado que mis padres, si mis padres eran un borracho, yo no. Es la única forma en que yo puedo deshacerme de las herencias, de la diabetes, de lo que ustedes quieran. Porque si no, aquí dice muy bien. Y luego lo comprueba el profeta Ezequiel, ahí en el libro adelante, 18, 17, apartaré su mano del pobre, interés y usura no recibiere. Guardaré mis requetos y si anduviera en ordenanzas, no morirá por la maldad de su padre. De cierto vivirá. El que anduviera en mis caminos, de cierto va a vivir. Solamente es la única forma. Si cumples con la siguiente de Dios, no se trata, voy a orar por ti para quitarte la maldición. Eso era muy usado en el cristianismo. Voy a orar para que se quite la herencia. No es así. Voy a orar para que se te quite lo que tienes, la maldad. Es más, voy a orar para que se te salga el chamuco. No es así. Nuestros actos son los que nos llevan a eso. ¿Quieres seguir siendo borracho como tu papá? Pues adelante, atente a las consecuencias. Hay que obedecer Torah, ¿para qué? Para que se quiten esas maldiciones. No hay otra, si no, seguiremos el mismo problema con los padres. Ahora bien, también, cuando hay enfermedad, siempre lo primero que tiene uno preguntarse, antes de correr con el médico, ¿cuál es el propósito de Hashem? Porque en todo hay un propósito de Hashem, ¿cuál es? Entonces, normalmente cuando uno tiene que ver, porque son advertencias de Hashem, ¿me enfermo? ¿Qué pasa con la lepra? Se enfermaban para que rectificaran y tomaran conciencia. Estoy haciendo algo mal. Igual para nosotros, normalmente es así. Es una advertencia que estás cometiendo un pecado o varios. Y que es tiempo de que rectifiques, que es tiempo de que reflexiones, es tiempo de que hagas teshuvá y corrijas tus caminos. Eso quiere decir que yo no ando conforme a las escrituras. Porque el plan, miren mis amados, el plan de Hashem, ¿qué es? ¿Molestarte? ¿Mortificarte? No. El plan de Hashem es llenarte de abundantes bendiciones, y no nada más espirituales, sino materiales. Pero para eso, dicen los sabios, que se necesita una cosa básica, importante. Cuando Hashem quiere depositar las bendiciones, necesita recipientes limpios, que yo esté limpio, porque es que si va a depositar sus bendiciones, si ve algo ahí sucio, no lo va a depositar. Entonces tenemos que estar limpios para que esas grandes bendiciones que Hashem nos tiene nos dé. Ahora, una forma importante que las enfermedades se quitan, ¿sabe cuál es? Aparte de arrepentirse, obviamente, el amor. Cuando uno ama,
Hay vida. Cuando uno ama, no ama hay muerte. Y cuando uno pone por delante el amor, dice, yo ya no voy a pecar. Porque amo el Hashem, porque amo a mi prójimo como a mí mismo. Y entonces el amor es muy importante para todo en la Torah. Luego en Devarim 28:13, Dios hará de ti un líder y jamás un seguidor. O sea, fíjense, está diciendo, yo te haré un líder. Estarás arriba y jamás abajo. Entonces, la traducción de la Valera dice, serás cabeza y no cola. En la Jerusalén no sé. Pero esto se ha interpretado muy mal, que nosotros los cristianos estamos por encima de todo el mundo. Porque así nos puso, ¿qué dice? Por cabeza, así grandes, super. No, no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver eso. Dice que te hará un líder, no un seguidor. Entonces, que no tienes que seguir al líder, porque debes mantener la obediencia a los mandamientos, tal como los prescribo hoy, cumpliéndolos cuidadosamente. ¿Qué significa entonces estar arriba siempre? Uno puede estar arriba solamente cuando los espíritus malos han salido de mi cuerpo. Eso significa. Yo quiero estar en la cima, en alto te pondré, dice, estarás arriba solamente que los espíritus inmundos salgan de mí. Si no, otra vez no va a haber bendición. ¿Y cola qué significa? Que no hemos podido salir de esos espíritus. Si yo no he podido salir de esos malos espíritus, vamos a seguir allá abajo, allá abajo. Cuidarse, limpiarse, me va a elevar. A eso se refiere, no que seamos superiores a los demás. Israel, como sabemos, se ha encargado de cometer muchos pecados, mucha desobediencia a Hashem, tristemente, mucha. Y lo vemos a través de la historia. Pero si es eso, ¿cómo puede recibir bendiciones? ¿Cómo puede estar arriba alguien que no es ejemplo más que del orgullo? La Torah es mía y yo la mía y se acabó. No. Porque ¿para qué dice el Eterno que los puso? ¿Qué no ha leído esa parte? ¿Por qué nos odian? ¿Por qué nos quieren hablar? ¿Por qué nos quieren enseñar? ¿Por qué? Porque dicen que ellos son los únicos que tienen que obedecer la Torah. Y dice, tú tienes que ser luz a las naciones. ¿Qué luz? La palabra. Ir a enseñarles la palabra, los mandamientos. Por eso hay tanto problema, miren, y por eso surgieron los grupos mesiánicos que tienen una mezcla de aquellas. ¿Por qué? Porque ¿quién les enseña? ¿Quién les enseña? Si nosotros no hubiéramos tenido la grande bendición de conocer al rabino Persi, ¿qué estaremos haciendo ahorita? Pues, revolviéndolo todo, lo santo con lo profano, se va. No. Pero ellos han tenido parte culpa. Realmente el pueblo de Israel, el pueblo judío, es alguien que ha estado siempre haciendo cosas que no le agradan. Pero, ¿y a nosotros? ¿Qué nos va a demandar el Eterno? Que tenemos que ser luz. ¿Está haciendo luz o sombra? ¿A sus parientes o a sus prójimos? Tengo que ser luz, dando un buen testimonio. Oye, tú eres diferente. No un mal testimonio. Y enseñando la Torah a quien se deje, o diciéndole algunas palabritas de la Torah. Y luego vamos al 28-25. Dios hará que caigas presa del pánico ante tus enemigos. Marcharás en una columna, mas huirás de ellos en 7. Te volverás un ejemplo aterrador para todos los reinos. Tus cadáveres serán alimento para todas las aves del cielo y las bestias las ayudarán. Te convertirán tu yime en polvo y bajará para destruirse. ¡Qué tremendo! Y luego dice en el 28-64, Dios se esparcirá entre las naciones de un extremo de la tierra al otro. Ahí servirás a los idólatras que adoran dioses de madera y de piedra, desconocidos para ti, tus padres. Y se cumplió esta profecía porque hay quienes dicen, no, la Torah es pura mentira. ¿Se cumplió? No es cierto, que el pueblo es histórico, es historia. No está comprobado que Israel pasó por muchas vicisitudes, que lo sacaron de su tierra, increíble. Díganme qué otro país lo ha sacado de su tierra, pues es mi tierra. Tremendo, eso es tremendo. ¿Pero por qué? Porque cuando nosotros
hacemos un ídolo, estamos cerrando los ojos, porque no estamos viendo con los ojos correctos. Tener ídolos es poner a alguien más arriba que Hashem, y eso es blasfemo. Hay muchos, en Israel hay muchos sufrimientos. ¿Cuáles son unos? Mencionemos. Vamos a mencionar primero el más tremendo, el más doloroso, francamente. Uno dice, qué barbaridad, el Holocausto. Pero antes ya habían existido las cruzadas. También los judíos fueron acusados en el año 1215 que profanaban las hostias. ¿Y qué pasó? Mueren muchos judíos. Ahí tienen. ¿Por qué? Porque era un sufrimiento que Hashem les quería dar. También los acusan de que envenenaron los pozos para que la gente tuviera peste negra. Y fueron masacrados como 1,300 judíos. Entonces, fíjese, los judíos tienen la culpa de todo. ¿Cómo que profanaron las hostias? ¿Cómo que ellos envenenaron los pozos? Y luego, ¿qué me dice de España? España no canta mal las rancheras. Por eso de que es la madre patria, pues yo no sé de quién mía, ¿no? Los pogromos. Acuérdense que eran guetos muy feos en España. Luego, la Inquisición, no la podemos dejar afuera. Entonces, Inquisición, pogromos, Holocausto, cruzadas, son algunos de los muchos. Pero ¿saben qué? Cuando uno lee la historia, todas las veces, todos los años sufría Israel. Y siguen sufriendo, ¿sabes? ¿Cuándo? Pues hasta que el Eterno quiera y ellos pidan perdón y rectifiquen. Fíjense también. Les vamos hace rato que Israel fue sacado de su tierra. ¿Y quién ocupó la primera tierra de Israel? Los griegos. Y después no se quedó ahí. ¿Regresaron esos a tierra? No. Después entró Roma y dice, aquí estoy. Otros años. Y luego Arabia, otros años. Por eso los árabes se quieren ocupar. Como ya tuvieron todo, ya quieren volver. Fue hasta 1948 que Israel, por obra de Hashem, puso en el corazón de la ONU que les regresaran su tierra, que ocuparan nuevamente su tierra. Tantos años, fíjese, hasta 1948, ¿cuántos años pararon? Muchos, más de 1,000. Eso es ilógico, ilógico. Uno no entiende cómo es posible que los hayan echado de su tierra y la tierra después se descuidó y luego ya después Hashem permitió que esto sucediera, pero al final les regresó su tierra. Y ellos cuando regresan se gozaron. Muchos murieron, mis amados, porque los campos estaban deshechos, se había dejado de hacer la Shemitah, obviamente. Entonces eran pantanos y mucha gente murió. Pero usted ve unas fotos y es un vergel, es una cosa maravillosa. Pero también hay una cosa importante para consuelo de los judíos. Dicen que ¿él qué le hizo? Los castiga, los manda, pero él nunca dice que los maten. Nunca dice. ¿Y qué han hecho todas las naciones? Los han matado hasta que se cansan. Pero ellos no saben que ellos van a ser juzgados aparte. De acuerdo, aparte de los pecados van a ser juzgados por lo que le hicieron a Israel. No se va a quedar así eso, porque una cosa es que él lo permita y diga, van a estar afuera, pero otra cosa es que los maten. Eso no dijo Hashem. Andará errante, pero dice que los van a matar. Estamos en el mes de Elul, el 6º mes bíblico, y el 12 en el civil, porque dicen que Elul es el último mes del calendario civil, pero el bíblico es 6º. Acuérdense que tenemos esos dos variantes. Y Elul significa cosecha. Todas las palabras tienen un significado. Es cuando se cierra un ciclo. ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Qué es lo que debemos de pensar? ¿Qué significa? Que en el mes de Elul se cumple un ciclo de la Torah. Un ciclo para hacer Teshuvah. Por eso viene Yom Kippur en este mes. Por eso vienen estas fiestas de reflexión. ¿Por qué? Porque tenemos que entonces nosotros estar preparados para las fiestas del 7º mes, reflexionar, hacer un examen, de retornar a Dios.
Porque acuérdense que no nada más se trata de arrepentirse. No, el arrepentimiento de la Torah es hacer teshuvah, es la palabra correcta. Y hacer teshuvah es regresar a su Torah. No como muchos dicen, ya regresé a Dios. ¿Y qué? ¿Qué con eso? No, tu regreso debe ser a obedecer la Torah, a hacer todo lo que la Torah quiere. No nada más, ya regresé a Dios, con mucho orgullo. Entonces, ahora el 26:12, regresamos el 26:12 ahí. Cuando hayas finalizado de tomar todos los diezmos de tu grano para el tercer año, que es el año especial del diezmo, debes darlos al levita y al extranjero. Aquí miren lo que dice. Habla del tercer diezmo, un diezmo muy especial que debes de dar a los levitas y al extranjero, al huérfano y la viuda, de modo que coman hasta saciarse en sus asentamientos. Pero ustedes se han puesto a pensar qué relación tienen los diezmos con el Shabbat. ¿Qué relación tienen con el mandamiento de Shabbat y con el mandamiento de Abraham? Muy fácil la relación, porque guardar Shabbat y dar de los diezmos y las ofrendas es reconocer la soberanía de Hashem. Es decir, Hashem, todo es tuyo. Hashem, yo reconozco. Y también reconozco que tú eres el creador de la creación. Por eso los sábados estamos aquí, porque en 7 días el Eterno terminó de hacer la obra y cesó de la obra que había hecho. Entonces, por eso tiene esa relación. ¿Y sabe qué es? Los mandamientos, si no los conocemos, pues yo no sé cómo nos va a juzgar el Eterno. Pero una vez conociéndolo, mis amigos, es un gran compromiso. Más nos valiera no haberlos conocido. Porque los mandamientos, el cumplimiento de los mandamientos, es la plataforma para obedecer. ¿Cómo voy a obedecer si no conozco los mandamientos? Y también hay algo que tenemos cruzado. Primero se da el diezmo y luego viene la bendición. Pues, pero no podemos decir, para que Dios me bendiga doy mi diezmo. No, eso no, también es una idea equivocada. Yo doy el diezmo y a ver qué pasa. Yo cumplo, obedezco y a ver qué pasa. Pero si yo llevo mis diezmos, entonces no es con alegría, no es un diezmo que agrada al Eterno. Yo vengo aquí por internet para que me bendigas, más de lo que estoy. Eso también son ideas equivocadas. Y entonces, fíjense las maldiciones que menciona el 27:15, nada más para recordarlas. Hacer ídolos. La idolatría está presente en toda la Torah como algo bastante abominable para Hashem. No sé por qué las gentes que adoran ídolos están tan tranquilas. No es cualquier pecado, es algo que amor. Porque los pecados, no hay chicos ni grandes, todos son iguales. Pero hay pecados que abomina más a Hashem. Y este es uno de ellos. Ser idólatras. Otra. Fíjense, por eso el mundo está así. Faltarle respeto a los padres. ¿A poco no? Y lo vemos en nuestras casas, en nuestros vecinos. Ahora ya no, pero nosotros lo vivimos. Tercero, aprovecharse del terreno de otro. ¿Saben ustedes que hay gente que ocupa los terrenos de otros y se los quita? También el que haga tropezar un ciego. ¿Cómo? ¿Cómo lo voy a hacer tropezar? Sea ciego. Lo que significa, lo hemos dicho, recordémoslo, significa que si tú no guías a alguien que no conoce la Torah y lo hagas tropezar por tomar testimonio, entonces estás tropezando, haciendo tropezar al ciego. ¿Qué es un ciego? El que no conoce la Torah. Pero tú que sí la conoces, si das mal testimonio, si no lo instruyes, entonces tú lo estás haciendo tropezar. Por eso dice que cuando hacemos algo malo, somos piedra de tropiezo. Los hacemos caer. Luego otro. Fíjense, ya hasta se hizo ley el que tenga relaciones con animales. Yo nada más me pongo a pensar, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y por eso el Eterno lo puso. Ya sabía que esto iba a ser parte de la modernidad, porque ahora ya como todo se vale, no importa. Relaciones con las hermanas, eso también es tremendo. Los mismos hermanos o el padre, prohibido tener relaciones con la hermana. Bueno, es más, dice también que está prohibido tener relaciones con la suegra, que ni es de mi familia. Bueno, ya lo es. Entonces dice, no, protege a la suegra, tampoco con la suegra. Entonces imagínense con la mamá o el papá, qué aberración. Golpear a su prójimo en secreto. ¿Qué es golpear a su prójimo en secreto? Ahí en lo escondidito. Eso quiere decir, yo chismeo. Y eso
estoy golpeando al crédito. No lo digo abiertamente en su cara, pero el chisme que está. Oye, ya sabes que fulano, sutario, perengano. Y por último, la 11ª maldición es el que no cumpla con la Torah. Resume todas esas, dice, pues el que no cumpla con la Torah. Si faltan aquí motivos, yo te digo que el que no cumpla por la Torah. Y luego fíjense lo que decía, después de cada bendición, si leyeron qué decía, y el pueblo decía, amén. Amén es una palabra que no tiene traducción en ningún idioma. Amén es una palabra que Hashem dio. ¿Y qué quiere decir hacer? Cuando usted dice amén, tenga cuidado. Porque amén quiere decir, y para todos decimos amén, amén, amén. No. Amén, y ellos decían amén, ¿por qué? Porque estaban aceptando lo que iba a pasar. Significa que ellos tenían pleno conocimiento de lo que iba a pasar, que estaban de acuerdo, es más. Entonces el amén significa aceptar, tener pleno conocimiento de lo que nos dice Hashem, estar de acuerdo con lo que Hashem nos dice. Así es que, mis amados, estudiemos la Torah, siempre hay que pedir revelación de la Torah, y que esto que nos llevamos este sábado no lo echemos a la basura, pongámoslos por obra. Terminemos con esto. Miren, si queremos estar sanos, no hay otra fórmula. Bueno, ya estamos enfermos, pues el Eterno nos ayude y nos sane, o simplemente nos mantenga así, no tengamos más enfermedades. Si queremos estar sanos, mis amados, obedezcan los mandamientos. Obedezcamos los mandamientos, mejor dicho. Si no, entonces seguiremos siempre enfermos. Y hay veces que la enfermedad no es física, solamente es del corazón. ¿Saben por qué hay mucha gente que está amargada y siempre triste? ¿Por qué? Porque no obedecen la Torah. ¿Por qué? Porque no tienen bendición. ¿Por qué? Porque no está conforme a las normas de nuestro Eterno. Bendito su nombre. Bendiciones, mis amados, en los méritos de Yeshua HaMashiach. Nos ponemos de pie.